Hola, hola hermosa mujer, bienvenida a tu canal Olvidando tu Ex, espacio dirigido para mujeres donde hacemos contención, guía y orientación para superar esa ruptura amorosa. Importante que te suscribas acá abajito y que enciendas la campanita para que te lleguen los mensajes cada vez que subamos un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando en cómo cerrar un ciclo. Cuando nosotros terminamos una relación de pareja, vivimos una cantidad de emociones desagradables. Eso parece una montaña rusa en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente, sobre todo en nuestro estómago, pecho y garganta. Y allí comenzamos a pensar, ah, Dios mío, ¿cuándo esto me irá a pasar? ¿Cuándo se me irá a terminar? ¿Cómo voy a saber yo si lo voy a superar? ¿En qué momento lo voy a superar? El cierre de ciclos está relacionado con un círculo, es el momento en el que ese círculo se cierra porque ya no hay nada más que hacer, porque ya está absolutamente sanado, porque ya está absolutamente cerrado, porque ya se ha adelantado, se ha hecho todo lo que corresponde para poder ir superando cada una de estas situaciones. Ok, entonces en una relación cerrar el ciclo no es que la relación muera. Tú siempre vas a recordar la relación con tu expareja porque fue momentos agradables y hermosos que tú viviste, pero también hubo momentos desagradables. No porque hayan habido momentos desagradables, vas a eliminar esos momentos buenos que tuviste con esta persona. Pero el hecho de haber cerrado el círculo no significa que se muera porque en algún momento de tu vida vas a regresar a ese recuerdo y esos recuerdos evidentemente van a mover muchas cosas en tu sistema, tanto físico como emocional como psicológico, ¿ok? El ciclo se cierra a través del duelo. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una ruptura amorosa es importante que yo comience a trabajar en mi duelo, yo comience a vivir esa tristeza, esa rabia, ese llanto, esa desilusión, ese abandono, ese miedo que estoy sintiendo, yo lo tengo que vivir, no lo puedo dejar a un lado. Yo siempre les digo a las mujeres, vive tu duelo, pero no te quedes a vivir en él. ¿Qué significa eso? Tengo rabia, la reconozco. Tengo tristeza, la reconozco. Tengo miedo, la reconozco. Siento ganas de llorar, lloro. Es decir, vivo la emoción, pero no me quedo para toda la vida con esa emoción. Entonces, a medida que yo voy viviendo esa emoción y la voy reconociendo, esto me va permitiendo vivir el duelo. Todos los duelos hay que vivirlos. Los duelos por muerte, los duelos por separación, los duelos por pérdida de un empleo, los duelos por haber perdido el semestre en la universidad. Todos los tipos de duelos hay que vivirlo porque es lo que me permite cerrar el ciclo. Si yo no vivo ese duelo, sencillamente eso queda allí. En el momento en que me pase otra situación, en el momento en el que viva algo similar, eso va a despertar nuevamente esa emoción que viví en ese momento y va a ser doble el dolor, ¿ok? ¿Cómo se cierra un ciclo? Primero, cuando nosotros tenemos una ruptura amorosa, viene la etapa de shock o el momento de la noticia. Cuando me dicen, vamos a dejar las cosas hasta acá. Ese momento, tú entras en un estado de incertidumbre, entras en un estado de desconocimiento, entras en un estado de no sé qué hacer, por qué me está pasando esto a mí, de qué manera yo lo voy a afrontar, cómo de un momento a otro me sales con estas cosas. Entonces, ese es el primer momento para cerrar el ciclo, es decir, recibes la noticia y entras en tu estado de shock, que es absolutamente natural. Ok, el segundo momento es identificar la emoción. Esa noticia que te dieron, ¿a dónde te lleva? Te lleva a la rabia, te lleva al llanto, te lleva al miedo, te lleva al dolor, te lleva a la tristeza, te lleva a la desilusión, te lleva al abandono. ¿Qué sientes en ese momento? Puedes sentir múltiples emociones y eso es absolutamente válido, o puede que sientas un torbellino en tu vida que ni siquiera sabes reconocer qué emoción estás sintiendo. ¿Ok? Pero eso es parte de cómo ir cerrando ese ciclo. Es decir, yo tengo que pasar por cada una de esas etapas para poder cerrar ese ciclo. Primero vi la noticia, primero la recibí, así como un balde de agua fría, el cual no me esperaba, y luego comencé a reconocer lo que sentía. Lloré, pataleé, me asusté, me dio miedo, dejé de comer, dejé de dormir, dejé de soñar, sentí que el mundo se me había acabado. Todo eso es absolutamente normal en una ruptura amorosa. Anormal es no sentirlo. ¿Por qué? Porque si no lo sientes en el momento de una ruptura amorosa, significa que no querías o no estabas tan enamorada de esa persona como tú realmente creías o como el otro realmente creía, ¿ok? Sin embargo, esos duelos
no tienen un número estándar de tiempo, unos duran más, otros duran menos y no hay algo que diga es que si dura más es porque amabas más o si duras menos es porque amabas menos. No, eso depende de tu resiliencia, eso depende de tus creencias, eso depende de tus emociones, eso depende de lo que tú hagas para superar ese duelo. Hay muchas variables que pueden intervenir ahí para poder superar ese duelo de manera rápida y efectiva, ¿ok? Vamos con el tercer paso de cómo cerrar ese ciclo. Trabajar en esa emoción. Bueno, ya identifiqué que tengo miedo, ya identifiqué que tengo rabia, ya identifiqué que me provoca ahorcarlo, ya identifiqué que tengo mucha tristeza, ya identifiqué que tengo tanta tristeza que puedo hasta caer en una depresión porque no la estoy gestionando ni estoy haciendo nada con esa tristeza. Aquí es momento de trabajar en esa emoción. ¿Qué voy a hacer con eso que siento? ¿Qué voy a hacer con esa rabia? ¿Qué voy a hacer con esa tristeza? ¿Qué voy a hacer con esa desilusión? ¿Qué voy a hacer con ese abandono que estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con el vacío que estoy sintiendo acá en mi corazón? ¿Ok? Y ese que voy a hacer está relacionado con dónde la voy a poner en mi vida. Es decir, la voy a poner como prioridad porque la tengo que vivir y voy a dejar de vivir otras cosas o la voy a poner como prioridad porque necesito atenderla, porque sé que me está impidiendo hacer cosas diferentes, porque sé que está siendo un obstáculo para yo continuar con mi vida, porque sé que me está deteniendo en todas las cosas que ya yo traía proyectada. Por ejemplo, si estoy en la universidad, eso está interviniendo negativamente para que yo no vaya a clases o para que yo no le entienda al profesor o para que yo no entregue las cosas a tiempo. Si estoy en el trabajo, vivo desconcentrada. Con mis hijos vivo muy despistada, muy salida de foco, muy salida de enfoque. ¿Qué estoy haciendo yo con esa emoción? ¿Dónde la estoy ubicando en mi vida? Y ubicarla en tu vida es en todas las cosas que tú tienes, en todas las cosas que tú haces, en todos los momentos que tú vives. Es importante tener en cuenta que estás viviendo un duelo. Es importante tener en cuenta que ese duelo es necesario que tú lo comiences a trabajar. Es necesario que tú le prestes atención. Y prestarle atención no significa quedarte a llorar como una Magdalena. No significa echarte a morir porque la vida se te acabó. No, significa que si tengo que buscar ayuda, lo tengo que hacer o mejor dicho, lo voy a hacer. Significa que si tengo que ir a un terapeuta que me diga que cómo lo hago porque yo no tengo las herramientas, también voy a buscar esa ayuda, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a procesar? Y a medida de herramientas que tú vayas recibiendo, que tú vayas buscando, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, en comunidades que te permitan a ti ir dándote herramientas o dándote técnicas, tips, algunas claves para tú aplicar solita y que puedas ir avanzando en este proceso. Y la número 4 es hacer que esa experiencia se convierta en un aprendizaje. Todo, absolutamente todo lo que vivimos en la vida tiene una intención. ¿Ok? Esa intención evidentemente es ayudarte a crecer tanto personal como espiritualmente. Entonces, muchísimas personas nos quedamos con lo malo que podemos vivir en una relación amorosa, pero resulta que eso siempre tiene un aprendizaje. ¿Yo qué tengo que aprender de esto? ¿Yo qué tengo que aprender de esa pareja que tuve, que amé mucho, que le entregué todo? Tengo que aprender a qué, a desapegarme, tengo que aprender a que yo no puedo poner la felicidad en manos de otro, tengo que aprender a que tengo que, por ejemplo, quitarme esas creencias de que pienso que más nadie me puede querer en la vida. ¿Qué es lo que tengo yo que aprender de todo este proceso que estoy viviendo? Si todo esto no pasa, es porque el proceso no está hecho. Es decir, si tú recibiste la noticia, pasaste por la emoción, no has trabajado esa emoción, el proceso no está hecho. Recibiste la noticia, identificaste la emoción, trabajaste la emoción, pero no en este momento no reconoces esta experiencia como un aprendizaje, el proceso no está hecho. Es decir, hay que comenzar nuevamente el ciclo. ¿Por qué? Porque el ciclo va a volver a ti. ¿Qué significa que el ciclo va a volver a ti? Que te puedes reencontrar con esta persona y puede ser un nuevo intento fallido. ¿Por qué? Porque no viviste el duelo y estás dolida. Hay una herida emocional allí que en cualquier momento esa persona va a tocar en ti y tú vas a inmediatamente responder, vas a reaccionar porque pues evidentemente eres un ser humano. ¿Qué también puede pasar? Se te va a repetir la historia, es decir, ese ciclo va a volver a ti con otra persona.
en otro cuerpo, con otro hombre, con otra mujer. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a comportar de la misma manera que se comportó la persona con la que tú estuviste o la persona por la que estés sufriendo en este momento. Y cuando digo que se comporta de la misma manera, significa que pues tienen una relación, se supone que va estable, se supone que va bien, se supone que tienen proyectos y proyecciones y objetivos juntos y de un momento a otro todo se acaba. Entonces vas a seguir repitiendo la misma historia y eso significa que te golpeas muchas veces con la misma piedra. Si ya yo vi que la piedra está ahí, yo debo tener un aprendizaje de eso. ¿Qué significa? Yo no sé que no voy a pasar por ahí, sé que tengo que hacer como el agua, pasarle por un lado, quito la piedra, ¿qué hago? Ese es el aprendizaje que tú tienes que ir tomando para poder saber que tú has cerrado el ciclo, ¿ok? Cuando puedo voltear a ver lo sucedido y lo agradezco, ahí hay un aprendizaje. Cuando yo miro atrás y digo lo que viví con José, con Juan, con Juana, con Petra, resulta que pues en este momento lo hablo con tranquilidad, en este momento lo agradezco porque eso me hizo crecer, porque eso me llenó de otra experiencia, porque eso me permitió darme cuenta que necesitaba más amor propio, porque eso me permitió darme cuenta que yo había puesto mi felicidad en manos de otra persona. Eso, todas esas cosas que tú vayas enlistando y de las cuales te vayas dando cuenta y vayas agradeciendo esa experiencia que viviste porque evidentemente te permitió crecer, allí has cerrado el ciclo. Allí ha cerrado el ciclo, ¿ok? Y también importante para tener en cuenta al momento de cerrar un ciclo es cuánto tuve yo que ver con todo esto. ¿Cuánto tuve yo que ver con que me hayan abandonado de la manera que lo hicieron? ¿Cuánto tuve yo que ver con que me hayan engañado? ¿Cuánto tuve yo que ver con que se haya ido con otra? ¿Cuánto tuve yo que ver con que me haya dejado de amar? ¿Cuánto tuve yo que ver con todo eso? Y no significa que tú eres la culpable de lo que te sucedió, de que el otro se haya ido con otra, no. Significa que uno también tiene que ser reflexivo y tiene que ser sensato y preguntar, bueno, ¿yo qué estaba haciendo? ¿En dónde estaba ocupada? ¿O en qué momento yo no me di cuenta de para poder ver que esto estaba pasando? ¿Ok? Y para poder evidentemente atenderlo a tiempo antes que se presentara en una situación tan dolorosa como la que estás viviendo en este momento. Entonces vuelvo y repito, ¿cómo sé si cerré el ciclo? Porque sencillamente lo recuerdo sin dolor, porque lo convierto en una experiencia, porque paso por esas 4 etapas, la noticia, la emoción, trabajo en esa emoción y como ya trabajé en la emoción, sané y curé, lo agradezco como un aprendizaje y porque puedo mirar atrás y sencillamente reírme, sencillamente decir, con esto aprendí tal cosa, sin que me duela, sin que me ponga a llorar, sin que termine realmente en un mar de lágrimas. ¿Ok? Entonces revisa todo ese proceso de alguna separación que hayas tenido y observa si obtuviste ese aprendizaje, si en este momento lo agradeces y si es así, has cerrado el ciclo. Si todavía genera alguna emoción en tu vida, como por ejemplo una cosita en el estómago, algo en el pecho, algo en el corazón, algo en tu garganta, te pone de mal humor, te genera llanto, te genera tristeza, significa que todavía hay algo allí por resolver. Es decir, el duelo no se ha completado totalmente y por ende el ciclo no se ha cerrado. Entonces, hermosa mujer, este es nuestro video del día de hoy. Que Dios te bendiga, que puedas hacer todo este proceso para que te des cuenta si ya realmente has superado esto. Y recuerda suscribirte y encender la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.